Buenos días con todos. Les voy a presentar la ponencia que se realizó en el Congreso de Geógrafos de América Latina, que se desarrolló en La Habana en el mes de abril, del 6 al 10. Bueno, primero voy a comentarles unas cosas generales del Congreso. El Congreso tuvo alrededor de 1.800 participantes, asistentes, pero registrados alrededor de 2.000 y algo de asistentes. Entonces era un evento súper grande. La cantidad de propuestas también enviadas fue muy extensa. Según los organizadores, se habían receptado alrededor de 4.000 propuestas, de las cuales fueron aceptadas alrededor de las 1.800 propuestas de las que presentaron. Se realizó el Congreso en 13 sesiones simultáneas. Ya se imaginan la cantidad de gente yendo y viniendo por los pasillos para ir a asistir a las diferentes sesiones, y se organizaron en 8 mesas temáticas más 5 mesas especiales. Entonces, este tema fue aceptado en 2 mesas. Lo presentamos solo en una y como oportunidad en la otra mesa tuvimos la opción de presentarlo también como póster. Entonces les parecía, creo, un trabajo bastante interesante, por eso lo aceptaron en varias mesas y más que todo porque mezcla varias cosas, desde la parte de análisis espacial hasta la parte de las tecnologías que se usan en este caso. Bueno, ahora voy a presentarles la intención de este trabajo. Es una segunda parte de algo que ya se hizo anteriormente con Ives Jaime y con Luis Balcázar, que ya no trabaja en el INER. Se hizo 2 trabajos prácticamente seguidos. El primer trabajo era probar 2 metodologías para estimar longitud de rugosidad aerodinámica a partir de sensores remotos. Entonces, la primera metodología fue propuesta por Emmanuel Quentin, que básicamente era calcular la longitud de rugosidad aerodinámica a partir de un índice de vegetación, y para ese cálculo utilizaba una ecuación de una función lineal multivariada. Entonces, ese fue el primer método. Descubrimos que el primer método es factible solo para ciertas condiciones de cobertura vegetal, pero no es usable en áreas heterogéneas. El segundo método que probamos fue el que les voy a mostrar ahora. Se trata de una parametrización de una ecuación que es muy antigua, la ecuación de Letao, que fue un ensayo experimental en laboratorio con túneles de viento, donde se determinó ciertas características del comportamiento del viento frente a diferentes obstáculos. Entonces, este investigador Letao propuso una ecuación base, que es la cual nosotros la tratamos de parametrizar para que pueda hacerse el cálculo no para un punto, sino para un área muy grande. Entonces, ya. Solo estaba probando a ver si funcionaba. Bueno, esto es lo que les voy a presentar ahora en este contenido de la presentación. Voy a ser breve en cada una de sus partes, como para no cansar. Aquí el grupo de eólica y nosotros como INER ya tenemos bastante conciencia en cuanto a la importancia del recurso eólico, y especialmente para nuestro país. Teóricamente el viento
tiene un comportamiento logarítmico con respecto a la altura sobre la superficie terrestre. Entonces eso quiere decir de que en la parte más cercana a la superficie terrestre el viento es mucho más débil, debido a que los elementos que hay en la superficie terrestre, ya sean edificios, casas, árboles o mismas montañas, pueden hacer un efecto de ralentización, es decir, reducen la velocidad del viento, y a mayor altura, cuando no hay más obstáculos o cuando la altura de los obstáculos no es suficiente como para hacer algún efecto, entonces la velocidad del viento tiende a ser mayor y hasta en cierto momento estabilizarse a cierta altura, ¿no? Entonces, considerando ese mismo efecto, un elemento rugoso podría hacer que nuestras velocidades que nosotros podamos medir con una cierta fuerza en un punto elevado, en otro lugar donde hay un elemento rugoso va a ser afectado y va a reducir su velocidad a esa misma, digamos, altura sobre el nivel del mar. Entonces, a ese efecto de reducir la velocidad a esa altura en la cual la velocidad tiende a ser cero, a eso le llamamos longitud de rugosidad aerodinámica. ¿Ya? Entonces, eso nos sirve si utilizamos una ecuación como esta, es la ecuación del perfil vertical del viento, donde si tenemos una velocidad de referencia, la altura objetiva, digamos, a la que queremos conocer, y la altura de referencia de donde fue medida esta velocidad, entonces aquí entra a jugar un papel importante este valor de longitud de rugosidad aerodinámica para calcular la velocidad del viento a la altura de referencia, a la altura objetiva. Entonces, les pongo rápido un ejemplo. Digamos que aquí está un anemómetro al cual nosotros tuvimos acceso, está instalado a 30 metros. Nuestra altura queremos conocer a la altura del buque de este aerogenerador, que está a 65 metros, como el caso del Villonaco. Y entonces, si no tuviéramos más alturas de medida, entonces podríamos estimar la velocidad del viento que adquiere a esa altura para diferentes sitios de acuerdo a su rugosidad. Entonces, como les había dicho, en 1969 ya es una ecuación muy antigua, ya propuso la longitud de rugosidad para cuantificar el efecto que causa sobre la estimación del viento. Es un índice empírico y lo que hizo, como es un tanto complejo modelar en el túnel de viento, entonces lo que hizo fue proponer valores que nosotros actualmente los utilizamos de forma empírica, asignando de acuerdo al uso de la tierra. Es decir, si sabemos que un área está cubierta de bosque, le damos un valor. Si sabemos que otra área aledaña está cubierta de pastos, le damos otro valor diferente, consultado de una tabla que se propuso en esta fecha. Bueno, para evitar esa asignación empírica, nosotros hemos tratado de hacerlo un poco más automatizado y tratar de mecanizar esto para poder obtener. Y las fuentes de datos que hemos probado hasta el momento, bueno, en el trabajo anterior se probó con RapidEye y también con Modis, pero con otro producto Modis, y actualmente lo probamos con Landsat y Modis, con un producto diferente. Y también utilizamos algunas técnicas de cálculo que se hacen en ecología para determinar la altura de los elementos sobre la superficie. Con este objetivo fue calcular nuestra longitud de rugosidad aerodinámica empleando Landsat y Modis y según la ecuación del etado. Bueno, nuestra área de estudio, como tuvimos ya un primer trabajo en el área del Villonaco, entonces lo que volvimos es a repetir el trabajo utilizando también los datos de campo que habíamos adquirido para el trabajo anterior, y básicamente con este procedimiento. Primero elaboramos el mapa de referencia, segundo elaboramos los mapas ya de longitud de rugosidad utilizando la ecuación del etado.
Entonces, y un tercer paso nos permitió comparar los mapas de referencia con lo generado con Etao para estas fechas, 25 de agosto del 2010 y 21 de agosto del 2010. Tratamos de que sean las fechas más parecidas porque como son satélites y plataformas satélites que capturan con órbitas móviles, otros no vamos a tener datos de la misma fecha exactamente para el punto para el área que queremos. Y otros datos de entrada que fueron nuestros datos recolectados en campo. Bien, entonces nuestros parámetros, esta es la ecuación del Etao. Esta es la longitud de rugosidad aerodinámica. Esta H es la altura del elemento rugoso. Nosotros hemos considerado que un píxel de la imagen puede ser convertido a una figura geométrica, que en este caso es una forma de cubo, ¿no? Donde la altura sobre la superficie del suelo sería la altura de los elementos rugosos. El ancho del píxel, tanto o sea, la resolución de la imagen, sería los lados de este cubo, ¿sí? Y entonces podríamos formar un paralelepípedo, ¿no? Bien, para este valor es la sección vertical, es decir, si yo apunto en esta dirección, de aquí hacia allá, el viento y va la ráfaga de viento, entonces tenemos que calcular cuál sería esa sección vertical, es decir, es el área que estaría interviniendo en detener el viento de aquí para acá. Entonces, esa área la calculamos habiendo conocido primero H, calculamos este de aquí, que sería básicamente la longitud máxima la que podría alcanzar, se podría alcanzar en ese píxel. Bueno, esto es un cálculo para todos los píxeles, pero cogimos uno de ejemplo. Y bueno, el W es simplemente una relación trigonométrica de la dirección del viento con respecto a las condiciones del píxel. Y bueno, el A es el parámetro más fácil porque simplemente es utilizar la resolución del píxel como base, entonces solamente la resolución en X y Y obtuvimos el área, es lo más fácil de parametrizar. Para calcular H, entonces aquí utilizamos los datos de campo. Aquí tenemos la reflectancia de la imagen, aquí esta es la altura del elemento rugoso, y hicimos una estimación de tipo potencial que nos permite calcular H a partir de la reflectancia de la imagen, es decir, del valor que el satélite me registra como reflectancia superficial que es lambda, ese valor con algunos coeficientes que se encuentran con esta relación, entonces lo pudimos obtener H. Y nuestra validación fue mediante comparaciones. ¿Esto por qué lo hicimos mediante varias comparaciones? Resulta que en nuestros mapas de referencia vamos a tener este tipo de comportamiento, es decir, los valores agrupados en un solo valor, y en el caso de los estimados, los valores están dispersos en todo el espectro, digamos, del rango de valores que podríamos tener. De una variable discreta que tenemos aquí, nuestro método lo que hace es volverlo una variable continua. Y entonces el número de comparaciones se obtuvo usando el número óptimo de muestras, basándonos en la categoría de de aquí, que podría darnos el máximo número de comparaciones, es decir, de una categoría que tenemos, no sé si, bueno, aquí no se la ve, pero tenemos una categoría por aquí que tenemos una cantidad de píxeles, y el máximo de esos píxeles fueron la base para hacer las comparaciones, porque no teníamos más. Entonces se construyeron conjuntos de valores y se hizo este ensayo, se repitió muchas veces de acuerdo a la categoría que teníamos en este lado de aquí.
¿sí? Aquí no se la ve porque las demás tienen muchísimos valores y por eso es que la categoría en este de aquí no se la ve. Bueno, y estos son los resultados. Primero los mapas de referencia, ¿no? Esto es Landsat, esto es MODIS. La primera análisis que podemos hacer de aquí es de que Landsat nos permite tener mucho más definición en cuanto a las clases de cobertura, a los tipos de coberturas que habría. Entonces, esto se da porque Landsat registra píxeles de 30 por 30 metros, es decir, que un edificio como el nuestro estaría en unos 8 o 9 píxeles alrededor. ¿Sí? En el caso de acá es lo contrario, porque este de aquí registra píxeles de 250 metros, y por lo que nuestro edificio, por ejemplo, estaría en un píxel. ¿Sí? Entonces, se nota entonces la importancia de la escala de trabajo, porque aquí tenemos más clases, más definición de clases, acá el número de clases se reduce. Y esta es nuestra rugosidad estimada. El efecto es el mismo, aquí tenemos mucho más definición. La escala de colores nos dice una cosa, se usó la misma escala de colores tanto aquí, ¿sí?, para los dos, como aquí. La escala de colores nos dice una cosa. Primero, los valores la mayor cantidad de valores estimados se agrupan entre los más bajos. Eso lo voy a presentar en las conclusiones, así que les pido que no lo olviden. Y acá nos dice otra cosa, que hasta cierta cantidad donde normalmente son bosques, como les voy a mostrar aquí que los podemos definir muy bien a los bosques, y acá también MODIS no distingue para representar esos bosques. Entonces lo único que representa es ciertos valores, pero valores ya donde la densidad de la cobertura vegetal es muy grande, muchos árboles muy grandes, muy frondosos, no los puede representar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que obtuvimos, y bueno, y esta es nuestra comparación. Aquí están diagramas de cajas de todas las comparaciones. En total se realizaron 354 comparaciones para Landsat, y 369 comparaciones para MODIS. El total, esto se hizo de una forma automática, por suerte se puede hacer. Y esto es básicamente agrupa cada resultado de dos estimadores. El primero es el error, la raíz cuadrada del error estándar medio, y el otro es el coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? O R, que lo conocemos como R. Entonces, aquí se agrupa un estimador para el coeficiente de Pearson para... estos residuos para Landsat y Residuos para MODIS, es decir, simplemente la diferencia de valores entre el método estimado y el método de referencia. Vemos que la mayoría de estos valores de aquí casi no tienen muchos residuos, es decir, los valores se parecen muchísimo. Igual en estas clases de aquí, pero tenemos 4 clases, esta de aquí y estas dos de acá, que presentan que no se pueden estimar. Es decir, esta clase de aquí pertenece a ríos. Un poco los que saben de eólica saben que los valores más bajos de rugosidad normalmente se les asignan a los cuerpos de agua, ríos, lagunas, lagos. Entonces este de aquí se le asignó cuando el agua es muy quieta, como lagunas, ríos quietos o algo así. Y esta clase de acá es para lugares con densidad vegetal muy alta, muy grande, muchos árboles de diferente tipo, no árboles homogéneos, es decir,
No estamos considerando aquí tanto lugares con pinos o donde los árboles son muy homogéneos, sino estamos considerando un bosque tropical o bosque nublado, en este caso en nuestra área, donde los árboles pueden variar muchísimo. Hay árboles pequeños, hay árboles grandes y árboles muy grandes. Entonces, la heterogeneidad aquí en estas áreas es muy elevada y por lo tanto tiene el mayor valor de rugosidad. El otro valor es este de aquí, que es el que corresponde a las ciudades. Las ciudades también presentan esa misma característica de los bosques, con la diferencia de que en las ciudades también hay un efecto de diferencia de calor entre un lugar y otro muy cercano. Entonces se produce la diferencia de temperaturas produce una aceleración de la velocidad también. Entonces se le asigna un valor más bajo porque, a pesar de que puede ser, bueno, en el caso de la ciudad de Loja no tenemos tantos edificios grandes como por ejemplo en Quito, pero sí puede afectar más o menos. Y en el caso de, bueno, las demás clases son diferentes clases de cultivos, diferentes clases de sitios con terreno sin cubierta vegetal, y otras clases de cultivos un poco más grandes, pero no tan grandes como lo que podría haber en un bosque, ¿sí? Entonces vemos aquí que eso sí se puede estimar muy fácilmente con este método. Y en MODIS vemos que, a pesar de que hay muchos valores parecidos, también tenemos muchos valores que no se parecen y varían muchísimo. Entonces hay diferencias muy grandes, y especialmente como vimos en los valores grandes. Recuerdan que les dije que los colores que MODIS no permite representar bosques, pues esta es la clase de bosque en la cual veíamos esas formas raras, ¿sí? Entonces, los mismos resultados de acá, ya con estimadores y con valores ya cuantificados, que serían el error medio cuadrado y el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, aquí vemos no sé si alcanzan a ver de atrás, pero aquí tenemos 4 puntos, ¿sí?, que corresponden a las 4 clases de acá, y todos los demás errores son muy bajos. En el caso de acá, hay 2 clases, estas 2 clases de aquí, que ya no aparecen en la estimación. Tenemos 2 clases con problemas muy graves. La una es el bosque, la otra es el agua también, y las otras tienen valores parecidos, pero acá vemos que tienen muchos valores también dispersos. O sea, en términos generales, en términos medios, promedios, sí se parecen, pero ya haciendo el análisis puntual de cada caso, sí hay diferencias acá, ¿sí? Para el coeficiente de correlación de Pearson también se ha hecho un diagrama de cajas, pero para agrupar los valores de las 300 y pico comparaciones. En el caso de Landsat, está alrededor del 65-66% de correlación. En el caso, la diferencia de correlaciones es entre estos valores de aquí, que pueden aumentar muchísimo hasta, estamos hablando de comparaciones que llegaron hasta el 90-95% de correlación, y otras comparaciones que llegaron hasta el 50 o 52% de correlación. Más o menos la mayor cantidad estaban agrupados entre el 58 y 65% de correlación aproximadamente. En el caso de MODIS, la correlación del número de comparaciones es mucho más alta, ¿sí? Pero vemos que también las comparaciones pueden llegar hasta 10% de correlación, es decir, ya una correlación casi nula. Entonces, también tenemos una gran cantidad de valores en este rango, ¿sí? Y nuestras conclusiones al respecto es de que, a pesar de que el método sirve, ¿no? El método sirve para estimar las clases que ya les había explicado. Tenemos que destacar que hay fuerzas limitantes para estimar en zonas donde la reflectancia es muy alta o muy baja. Estos casos son cuando, por ejemplo, los tipos de bosque que les había mencionado, específicamente en la Amazonía, donde hay mucha humedad, aparte mucha
los árboles son muy frondosos, muy grandes, muy variables. En esos casos, por ejemplo, no se puede utilizar este método. El otro caso es cuando la reflectancia es baja. Esto es, por ejemplo, un caso, el que les explico es cuando la reflectancia es baja, y ahora les voy a explicar cuando la reflectancia es alta. Por ejemplo, en las ciudades por lo general están hechas de concreto. El concreto tiene una reflectancia alta, y todas las formas que nosotros utilizamos en las ciudades, los colores y todo, hacen que la luz del sol se refleje en mayor cantidad hacia el espacio. Eso es lo que otros cuerpos no hacen, por ejemplo, como los bosques, el agua, por ejemplo, que tiene muy baja reflectancia. Entonces, en esos casos no se puede utilizar. Para los casos, los bosques que les decía, el valor se subestima el valor. Entonces aquí hay que considerar una cosa que ya un investigador lo puso, que se llama el desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical es cuando ¿recuerdan el Z sub 0 de dónde estaba dibujado, hasta dónde estaba dibujado? Entonces, si nosotros tuviéramos un Z sub 0 sobre esta mesa, hasta este de aquí es mi longitud de rugosidad, entonces lo que significa es de que básicamente este desplazamiento vertical hace que haya una segunda elevación en la cual debo considerarla también como un efecto, es decir, la longitud de rugosidad se desplaza un poco más arriba, dejando este espacio donde en realidad el comportamiento del viento puede ser muy variable, pero a partir de hasta esa altura que alcanza el valor de rugosidad, hasta esa altura recién la velocidad del viento es cero, y entonces tiene que considerarse ese efecto también. Y este desplazamiento vertical es una de las cosas que se olvidan en la versión original de la ecuación del etapa. No la toman en cuenta. Como les dije, el caso de los cuerpos de agua también necesitan un análisis especial porque tienen baja reflectancia y no puede ser estimada. Aparte de eso, ciertos cuerpos de agua como lagunas, cuerpos de agua que son muy bajos como lagunas artificiales o algo así, pueden presentar diferente comportamiento frente a la reflectancia. Por lo tanto, por ejemplo, una laguna con agua que digamos que no circule tan rápido, puede crecer algas, pueden crecer de estas plantas, de este tipo de plantas. A pesar de que la rugosidad teórica es baja, al momento de hacer la estimación con la reflectancia de la imagen, podríamos tener valores ficticios que nos digan que allí en esa laguna hay árboles, porque las algas también reflejan la misma cantidad de luz que un árbol, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, es un caso especial que habría que analizarlo. Personalmente, creo que si logramos identificar cuerpos de agua donde ya sepamos que es una laguna, un río, alguna cosa así, entonces yo directamente le asignaría el valor que dice la literatura. Y bueno, y eso es todo. Les agradezco por su atención. Esto es lo que se presentó en La Habana.